Anabel, propones comentar algo al respecto de este informe y de la respuesta del gobierno sobre este informe del comité que activó el artículo 34 de la Convención Mundial de Desapariciones Forzadas. ¿Qué estás viendo, Anabel? Carmen, escuché con mucha atención el programa del viernes pasado. Era justo, por supuesto, que se dedicara todo ese espacio y más para una temática tan sensible como es esta de los desaparecidos en México. Escuché las opiniones de los expertos, escuché las opiniones de algunos familiares que tienen a sus seres queridos desaparecidos, y sus testimonios, su propia reacción, su opinión sobre el informe y sobre la reacción del gobierno de México. Y yo creo, Carmen, que este tema de los desaparecidos es un tema que, por desgracia, hoy apenas estamos a lunes y pareciera como si tal cosa, tal informe no pesara más, ¿no? Como si vivimos en una cotidianidad de eventos que impiden poder focalizarnos y poner la atención suficiente a temas tan sensibles. Yo sí pienso que el tema de los desaparecidos es una de las peores tragedias que vive México en el día de hoy, y que es la consecuencia de muchísimas cosas. Que la ONU, que este grupo, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, haya considerado que las desapariciones en México son crímenes de lesa humanidad, me parece que es un punto importante. Es un punto que redignifica a las víctimas de desaparición, y es una declaratoria que le redignifica a los familiares de estas personas desaparecidas, porque finalmente creo que puede ser un parteaguas, un punto de partida para que de manera internacional, una comunidad internacional, como es la Asamblea General de la ONU, pueda realmente aportar visiones, estrategias, interés para poder resolver esta situación tan crítica en México. No hay la menor duda, Carmen, de que esta situación es un asunto que tiene muchos sexenios. No es un asunto que solo se puede atribuir a el sexenio de López Obrador o al de Claudia Sheinbaum. Si bien es cierto, en estos últimos 7 años de gobiernos de Morena ha empeorado la situación, pero dijéramos, es una situación que viene con una tendencia a la alza desde el sexenio de Felipe Calderón. Y a ninguno de los sexenios afectados por esta problemática, como es el de Calderón, como es el de Enrique Peña Nieto, como es el de López Obrador y como es el de Sheinbaum, han querido admitir la corresponsabilidad de sus gobiernos. Y creo que es aquí donde es muy lamentable, indigna, vergonzosa la reacción del gobierno de México, porque es volver a victimizar a quienes han sido desaparecidos y es volver a revictimizar a sus familiares, en el sentido de tratar de lavarse las manos, tratar de decir que este informe es exagerado, que está sacado de contexto, que incluso pareciera la insinuación del gobierno, que incluso tiene fines distintos a poder descubrir la verdad y el trasfondo de estas desapariciones. Y me parece que una de las omisiones más graves en la reacción del gobierno de México, que diría que no solo es omisión, sino casi confesión, al negar la participación del Estado mexicano en esto, es tratar de ocultar una de las raíces, de las vetas más importantes de todas estas desapariciones, Carmen. Desde el primer informe que yo tuve en mis manos a finales del sexenio de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón no quería que la lista de desaparecidos se conociera. Recordemos que era una lista que estaba oculta, desaparecida, dijéramos. Es a inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto que algunos periodistas, unos medios de comunicación, tuvimos acceso a esta lista y la hicimos pública. Y es solo conociendo la lista y conociendo los detalles de cómo y cuándo y dónde ocurrió la desaparición de esa lista de más o menos
13,000, 14,000 personas, uno puede entender que en más del 60-70% de los eventos de desaparición, al menos de esa primera lista, es claro que ocurrió ante la presencia o complicidad de alguna autoridad, ya sea autoridad municipal, estatal o federal. El gobierno el gobierno, como lo explicaron también el viernes tus invitados, no puede eludir sus responsabilidades de gobierno. Gobierno no es solo Claudia Sheinbaum o López Obrador. El gobierno es todo, todas las instituciones. Y el gobierno presidencial que tenemos, el gobierno ejecutivo que tenemos, dijéramos que es la punta de lanza para implementar políticas públicas útiles para resolver problemas o para dejar de hacer y que los problemas se hagan peores. La corrupción, la complicidad del gobierno en todos los niveles con la criminalidad organizada, diría yo que es el principal motor y causante de que las desapariciones ocurran. Nadie está diciendo, y el informe no está señalando, que es directamente el presidente de la República que levantó el teléfono y ordenó A, B o se desaparecer a las personas. Pero es esta omisión, es esta complicidad silenciosa la que permite que eso suceda. Y simplemente, para no ir más lejos, el señor Hernán Bermúdez Requena, que era un secretario de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, cuando ahí gobernaba Morena, acaba de ser acusado justamente por desaparición forzada. Porque mientras él fue jefe de policía de ese estado, decenas de personas desaparecieron a manos del crimen organizado cuando él estaba protegiendo a ese crimen organizado. Entonces me parece, Carmen, que es un tema muy sensible y que requiere que el gobierno de México deje esta omisión cómplice. Maridalia Gómez, ¿qué ves tú en esto? Bueno, Carmen, la verdad es que escuchándote el viernes en esta reflexión profunda, la verdad es que es muy enriquecedor y además muy importante seguirlo mencionando y enunciando. Lo has hecho con mucha profundidad, creo que ha sido única. Mira, aquí hay varias vertientes, me parece. La primera que nos muestra es que el Estado mexicano mitigó adecuadamente ante Naciones Unidas el caso. Esto llevó a que de manera inédita, histórica, pues tengamos este pronunciamiento que, como dice la presidenta, todavía tiene un proceso final. Eso nos habla de un mal litigio, con razón o sin razón, algo falló, ¿no? Segundo, me parece muy importante que quiero pensar, porque esta sí es especulación mía, quiero pensar que la presidenta está muy mal informada, que la están engañando. Y esto es muy delicado, que le está engañando su gabinete, integrantes de su gabinete, desde la Cancillería hasta las áreas de seguridad y de gobernabilidad interna, la están engañando. Porque he dicho varias veces que una presidenta o un presidente no puede ni debe saber de todo, tiene que nutrirse de la información y tomar decisiones y pronunciarse. Yo no puedo comprender la respuesta que hubo de Cancillería. No hay manera que se pueda comprender bajo lógica legal y de Estado mexicano una respuesta así. Luego entonces, si se permitió esa respuesta, quiere decir que o gozan de cabal ignorancia o están engañando a la presidenta. Aquí el fenómeno reconocido por Estados Unidos, Carmen, es que sí ya se está trabajando en este gobierno en varias aristas sobre la desaparición de personas. Que muchas de las fosas, se ha reconocido también, no son de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 6 años, como lo mencionaba Anabel, desde Calderón. Ahí comenzó todo. Y recordemos que con Enrique Peña Nieto, desde entonces y desde Calderón, querían ya varios grupos vincularlos con delitos de lesa humanidad. Y ahí sí hubo un litigio que permitió o frenó esas intenciones hasta ahora. Esas fosas que hoy se encuentran no son las fosas solamente de hoy, sino son las fosas desde el pasado, que como Estado mexicano le toca responder a la presidenta.
porque el Estado mexicano es uno. Así estuviera Calderón hoy día, le tocaría a él. Estuviera Peña Nieto, le tocaría. A Andrés Manuel le tocaría. La parte que no se logra comprender y donde está siendo engañada la presidenta, me parece, es en donde la omisión por complicidad y la impunidad está permitiendo la desaparición forzada. No se trata, como banalmente y básicamente, de manera muy básica y terriblemente, la verdad, absurda y inmoral de la CNDH respondió. La verdad es que es inmoral. No se trata de que los entes públicos, que sí los hay, estén participando en desapariciones forzadas únicamente y de manera reiterada. No, se trata tampoco que estén observando y estén presentes y sean cómplices permanentemente. No, que sí los hay esos casos. Sino el estar permitiendo, porque la Constitución mexicana establece como uno de los elementos fundamentales garantizar la seguridad de la población. Está fallando constitucionalmente el Estado mexicano, el Estado. Y con eso no solo es la presidenta, no solo es a nivel federal, son los estados de la República. Porque además recordemos que la desaparición no es un delito federal, a menos de que exista delincuencia organizada, y no en todos los casos se identifica la delincuencia organizada. Por lo tanto, al menos en primera instancia, quienes fallan son las autoridades municipales y estatales. Y esos deberían sentirse mucho más avergonzados que el gobierno federal todavía. No solo por los estados que fueron enunciados, todo el país debería sentirse avergonzado desde el Estado mexicano, aunque el Estado somos todos. Pero bueno, las organizaciones sociales y medios de comunicación creo que en este caso sí han estado cumpliendo con su tarea. Pero bueno, ahí están mintiendo a la presidenta. No se trata de que personas funcionarias, servidoras públicas, no funcionarias, burócratas, porque si fueran servidores públicos no participarían en delitos, funcionarias, burócratas, participen de manera directa. No, la forma indirecta de la omisión por no garantizar en prevención y en impunidad al no investigar, y aquí estamos hablando del exfiscal Gertz Manero y de todos los que antecedieron. Todos los exfiscales que han pasado desde Calderón hasta acá tienen un gramo de responsabilidad, o mucho más. Y creo que es tiempo de que la presidenta también limpie esa casa. Y es tiempo y sería una gran oportunidad para la presidenta de la República, y se vería la estatura de estadista que podría tener. Primero, que se allegue de personas que realmente la aconsejen adecuadamente. Y segundo, que actúe y que limpie la casa y que acuse a todos ellos, a todos los exfiscales que no atendieron el caso de la desaparición, federales y estatales. Y a todas aquellas, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no ha hecho su trabajo. Y a todas aquellas personas, desde la policía, el ejército, que no hicieron su trabajo, por acción o por omisión. Y es ahí, en este punto donde nos encontramos. Y como sociedad, como ciudadanía y como medios de comunicación, no podemos quitar el dedo del renglón. Ahora, hay una última vertiente, que esto no justifica todo lo anterior, aguas. No olvidemos que hay agendas internacionales. Yo en lo personal estaría en desacuerdo en que viniera un grupo interinstitucional. Total y absolutamente en desacuerdo. Por las experiencias que hemos tenido. Lo que no estoy en desacuerdo es que la ayuda internacional se presente. ¿Cómo se va a presentar? Bueno, con un apoyo masivo de materiales para crear y construir los mejores laboratorios por ejemplo, para los laboratorios forenses. Se han hecho varios, pero pues la corrupción se los acaba, ¿no? Bueno, pues ahora que no se los acabe y que sean vigilados por la sociedad y por los organismos internacionales. También que vengan a capacitación, que se creen grupos especializados y una serie de elementos y herramientas, y también que brinden información, porque aquí también hay mafias rusas, albanesas, canadienses, estadounidenses, venezolanas, colombianas, o sea, que también esos informen y que hagan públicas esas informaciones, porque esos también están aquí cometiendo delitos. Entonces, yo creo que un grupo, no, ¿por qué? Porque hay una agenda oculta, y yo sé que no estarán de acuerdo conmigo, pero hay pruebas claras de que en el caso de Ayotzinapa hubo agenda oculta. Entonces, no,
Y en estos tiempos en donde Donald Trump y varias condiciones de intereses están reinando la forma de intervenir, hay que tener mucho cuidado en esas decisiones. Mucho cuidado, mucho tiempo. No negarse, pero buscar la forma adecuada, limitada y efectiva, sobre todo efectiva. Entonces, creo que en ese punto nos encontramos y creo que la ciudadanía no puede dejar de mencionar porque, en efecto, las personas desaparecidas merecen justicia, ¿verdad? Pero además sus familias. Y este es un tema prioritarísimo que no ha comprendido el gobierno mexicano, el Estado mexicano y, por desgracia, la presidenta. Pues ahí está este tema que es de enorme importancia y del cual seguiremos hablando. Y pues junto con Pegado, Anabel, tú propones el tema de Donald Trump y los narcotraficantes y el crimen organizado, porque como está enfrascado en el tema de Irán, como está enfrascado en la guerra junto con Israel en Medio Oriente, tú dices, bueno, ¿y qué ha pasado con Donald Trump y el tema del crimen organizado? Y digo que junto con Pegado porque la explicación que plantea el gobierno mexicano respecto a las desapariciones masivas en México tiene que ver con la acción del crimen organizado. Así que pasemos de esta parte de la conversación a esta otra que propones respecto a Estados Unidos, México y el crimen organizado. Bueno, Carmen, antes, si me lo permites, me gustaría hacer un par de muy breves comentarios. Venga. En el sentido de, en el caso de Ayotzinapa, justamente que mencionaba Maridalia, es justamente uno de esos ejemplos concretos, muy, muy palpables, de cómo el Estado mexicano, partes del Estado mexicano, sí desaparecen personas. No olvidemos que en la desaparición de los estudiantes participó, sí, la Policía Municipal de Iguala, pero también la Policía Federal y el Ejército Mexicano, elementos de la PGR, elementos del CISEN y otro tipo de funcionarios públicos. Esa noche salieron con el fin, algunos de permitir la desaparición y otros de actuar, ¿cómo se dice?, de ejercer acción en contra de los estudiantes para desaparecerlos. Y me parece que es justamente uno de esos grandes pendientes que tiene el gobierno de México con los mexicanos y con la comunidad internacional. En este caso sí pienso que fue una experiencia muy importante, muy valiosa, la participación del grupo interdisciplinario que vino. ¿Por qué era importante? Y por qué yo sí creo que sí es importante que venga un grupo interdisciplinario. Se tiene que lograr establecer un puente de diálogo fructífero, eficaz, entre las familias afectadas y el gobierno. En aquel momento, en el 2014, 2015, 2016, 2017, ese puente no se hubiera podido constituir si no hubiera sido por los padres de familia, por los abogados de Tlachinola, que por supuesto jugaron un papel fundamental, y por el grupo interdisciplinario, que fue lo que como que obligó de una u otro modo a que el gobierno de Peña Nieto no nada más les diera tole con el dedo a los familiares y a los abogados, sino que se viera obligado a dar respuestas específicas y concretas y a tomar acciones. Algunas no las tomaron, algunas sí. En este caso de la desaparición forzada, donde elementos del Estado mexicano son copartícipes o cómplices indirectos, estando en las nóminas del crimen organizado, cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum habla de crimen organizado, pues es que también el problema es que parte del gobierno, funcionarios públicos, forman parte del crimen organizado. El caso de Requena es solo un pequeño botón de muestra en un mar de ejemplos que existen, no solo de ahora, repito, sino de muchos lustros atrás. Entonces, este grupo interdisciplinario puede funcionar para poder establecer un diálogo entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y las familias. Recordemos que no quiere escucharlos. No solo no quiere escucharlos, sino hay a veces campañas que vienen desde las propias conferencias de la presidenta u otras instituciones del gobierno en contra de los desaparecidos. No olvidemos las campañas que se hicieron en contra de la propia Ceci Flores, cuyo único pecado era buscar con sus propias manos, escarbando hoyos para buscar los restos de su hijo, que por cierto
ya encontró gracias a ese esfuerzo, no gracias al Estado mexicano, gracias a ese esfuerzo. Como no existe un puente de diálogo entre unos y otros, yo sí pienso que un grupo interdisciplinario podría servir para obligar al gobierno de México a sentarse. Voluntariamente no se quieren sentar. Y no es suficiente que haya más entrenamiento, no es suficiente que haya más, ¿cómo se dice?, tecnología forense. Es necesario que haya más, sí, pero no es suficiente. Es fundamental la voluntad. Y con esto termino este punto, perdón, pero que lo tomo como una cosa realmente muy bueno, personal. es para debate, porque Ana, porque a la audiencia, porque mi padre estuvo desaparecido por algunas 24 horas y ya para mí eso fue un infierno terrible, imagino para los demás. Totalmente. Pero en el caso de los mineros de Concordia, es uno de los casos más claros donde hay coparticipación del Estado mexicano, pero además hay una brutal negligencia. Tengo información, Carmen, del que algunos de los familiares, recordaremos que esto ocurre en Sinaloa, muchas de las familias de estos mineros pues estaban dispersos de diferentes partes de la República. Se supone que por la ley nacional que actualmente está en vigor, en automático va una persona a denunciar una desaparición. Si yo vivo en Pachuca, mi familiar a lo mejor desapareció en Playa del Carmen, pero yo vivo en Pachuca, puedo ir a la autoridad y levantar la denuncia de desaparición. No se las querían levantar. Algunos tuvieron que pagar mordidas para poder levantar las denuncias de desaparición de algunos de los mineros de Concordia. Entonces estamos hablando de un problema mayúsculo donde el gobierno no tiene voluntad, y para que sea obligado a sentarse en la mesa se requiere algún mecanismo un poco más fuerte que simplemente estar esperando que voluntariamente lo hagan. Bueno, aquí hay un debate abierto. Cada quien manifestó su postura respecto al asunto y está muy bien. Y no nos va a dar tiempo, pero yo las invito a que retomemos este hilo, porque Maridalia dice que no estaría de acuerdo, en que se invitara a un grupo tipo GIEI. No lo dijo así, pero se entiende que está planteando que no está de acuerdo por la experiencia vivida, que viniera un grupo interdisciplinario de esta manera, sino a otras cosas. Hay un debate abierto aquí al respecto y ustedes plantean cada una su punto de vista y su postura. Maridalia, no tenemos demasiado tiempo, pero ¿querrías agregar algo a este punto? Mira, a ver, si bien es cierto el GIEI ayudó en los primeros momentos, que no hay que olvidar que el Estado mexicano le pagaba al GIEI por su estancia, o sea, no es que vengan los grupos de Naciones Unidas gratis y hagan, no, se paga a los funcionarios, y de estar hospedándose en hoteles sencillos terminan hospedándose en gran ejecutivo, ¿no? Ahí están las facturas que ya tengo. Pero más allá de eso, yo no puedo pensar que un grupo así haya funcionado si permitió su accionar, y está demostrado, la liberación de 60 personas vinculadas a casos de desaparición forzada y no, precisamente, no solo vinculados al caso de Ayotzinapa, sino a otros, su accionar. Entonces, yo creo que sí es importante. Y de eso hay muchas más pruebas, muchas más pruebas de esta agenda oculta. ¿Cuál es el riesgo ahora? El riesgo es que estamos en un entorno político mundial. Tatitito, porque es muy distinto decir que se hospedaban tal cosa, que cobren dinero los que trabajan, pues eso me parece que es lógico. Está bien. Pero aquí el tema no es ese, sino dijiste agenda oculta, que eso es otra cosa. Bueno, a ver, justo cuando ellos empezaron a decir fue el Estado y atacar a las instituciones, no está mal que se señale, claro que se debe señalar, pero cuando tú no enfocas, cuando tú dices es el Estado, es decir, todo el ente participó, cuando no señalas con especificidad, ellos incentivaron ese debilitamiento. Bueno, habría que contar varias cosas, Carmen, muchas cosas de GIEI y cronológicamente que nos permitan reconstruir lo que fueron haciendo y construyendo. A tal punto que las últimas declaraciones, antes de que tomara el caso y que cambiara fiscal Gómez y que huyera a Estados Unidos porque tiene orden de aprehensión, prácticamente colaboraban en las declaraciones, en la toma de declaraciones personal del GIEI. Prácticamente. Hacían las preguntas, prácticamente se las pasaban al Ministerio Público. Pero no solo eso, antes
la elaboración del documento que se presentó, participaron de manera directa en la elaboración del documento que el magistrado presentó y que formuló algo tan grave, esa resolución, que permitió la liberación de más de 60 personas vinculadas, no solo al caso Ayotzinapa, sino a varios casos de desaparición antes de Ayotzinapa y después de Ayotzinapa, porque Iguala, y lo documenté en el Canal 22 en su momento, 7 años antes empezaron a desaparecer y empezaron a denunciar las familias y empezamos a contar las historias, o 8 años antes. Bueno, pero además, adicionalmente que se facilitó con esta intervención, por ejemplo, el que ahora ya fue extraditado, que como bien dice Anabel, estaba en la mesa de trámite, que vio que fue el juez cívico, que fue la última persona que los vio, al principio el GIEI lo protegió, lo interrogó y lo protegió y huyó y solicitó asilo hasta que se recompusieron las investigaciones y se demostró que no, que sí los habían tenido en comisaría y que sí los habían secuestrado de ahí a un grupo de estudiantes que debieron haber protegido. Entonces hay muchos, que de veras que sería muy largo, pero en este contexto internacional, en ese momento, tendremos que marcarlo en ese momento, responder a una agenda determinada. Por razones de tiempo, necesitamos escuchar a Anabel Hernández, porque dejamos a Trump un ratito y ya no vamos a hablar de Trump, porque esto es muy importante. Anabel, ¿qué dirías al respecto de lo que está planteando Maridale? Bueno, yo realmente reitero mi punto de vista que señalé. Yo sí creo que el GIEI aportó cosas importantes. Fue un grupo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que su trabajo obligó al Estado mexicano dejar de ignorar a estas familias, a las familias de los 43. Creo que hizo aportaciones importantes. Creo que, por supuesto, después de la experiencia, cuando uno lo ve ya pasados estos años y mirando hacia atrás, desde mi punto de vista, diría yo que al contrario, que lo que les faltó ser tal vez más incisivos. Yo tuve diálogos con ellos, con Beristain, con otros. Yo en mis investigaciones tenía ya un punto de partida, incluso que parte antes de el que llegara el GIEI. Y era el ejército estaba en las calles, a través del C4 se manipularon las cámaras de seguridad, estaba la Policía Federal en las calles, tenía los videos de los testimonios de los estudiantes diciendo, ya se van los federales, ya se van los policías, llegan los federales, nos van a querer matar, algo por el estilo. Así están las frases del propio video grabado por los estudiantes esa noche, ¿no? Entonces había elementos muy claros de que había personas con nombre y apellido. Porque no se trata, como dice Maridale, estoy totalmente de acuerdo, de generalizar, fue el ejército. No, pero ¿quién? ¿Quién del ejército? ¿Quiénes estaban ahí? Buscar en las bitácoras quiénes estaban ahí. ¿Quiénes eran la Policía Federal? Bueno, ¿quién de la Policía Federal? Por cierto, uno de los mandos de la Policía Federal, Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad Pública Federal en el país. Había muchos personajes militares que estaban desde Chilpancingo, monitoreando a los estudiantes desde que salieron. O sea, esto fue un asunto que no fue casuístico, no ocurrió nada más porque llegaron ahí, ya los estaban monitoreando desde que salieron de Ayotzinapa. Están todas las bitácoras y crónicas y documentos oficiales del propio gobierno de Guerrero, alimentados de un montón de fichas y testimonios, etcétera, etcétera. Creo que el GIEI, justamente porque estaba acotado por esta situación, una misión diplomática, no les correspondía a ellos decir quién era inocente y quién era culpable, que no lo hicieron. Desde mi punto de vista, no hicieron esa parte y no les correspondía a ellos hacer esa parte, ¿no? Respecto a varias de las liberaciones, independientemente que en ese momento, cuando fueron liberados, no estaba aprobado muchos de los supuestos responsables, presuntos responsables, de que habían participado en esa desaparición, lo cierto es que muchos fueron liberados, por desgracia, por cuestiones de tortura documentada por parte de la Policía Estatal, por parte de la Policía Federal, por parte de la Secretaría de Marina,
Nadie puede estar privado de su libertad, fincado en acusaciones que se autoimputaban después de infames torturas. La gran mayoría sufrió torturas sexuales. Independientemente de esto, estas personas eran culpables o inocentes, es un asunto que yo diría todavía, al menos para mí, algunos de ellos todavía están en signo de interrogación, pero que fueron torturados y que simplemente por las faltas de debido proceso tenían que ser liberados, es un asunto que no corresponde al GIEI, desde mi punto de vista y de acuerdo a los resolutivos judiciales y de acuerdo a las actas de las torturas de estas personas. Me parece que desde un inicio el Estado mexicano, no creo que de manera estúpida o accidental, me parece que dolosamente metieron tantos obstáculos, incluyendo las torturas, las violaciones graves a derechos humanos, para que se esclareciera el tema, que hoy estamos como estamos. Entonces me parece que el tema de Ayotzinapa es un tema muy sensible, pero repito, de eso no hay la menor duda. Funcionarios públicos del Estado mexicano en todos sus niveles participaron activa o pasivamente en la desaparición de esos muchachos que por desgracia hasta este momento sus familiares no pueden descansar en paz porque no saben cuál fue su paradero final. No pueden ni siquiera recuperar muchos de ellos, algunos pedazos, porque ni siquiera podemos hablar de cuerpos, algunos trozos de cuerpos fueron ya recuperados, pero la gran mayoría no. Y es una herida abierta. Y es una herida abierta que nos recuerda esta determinación de esta comisión de la ONU diciendo que sí, las desapariciones forzadas en México son crímenes de lesa humanidad y sí, el Estado mexicano es copartícipe de un modo u otro en ello. Pues ahí estamos, el debate está abierto. Yo en este caso, bueno, estoy moderando esta mesa, pero en el fondo lo he dicho públicamente, he reconocido ampliamente el enorme papel del GIEI, de estos expertos internacionales, y a diferencia de lo que dice Maridalia, que tiene su punto de vista y su análisis y lo que ella misma presenta, en este caso coincido con Anabel respecto al papel relevante, muy relevante de este grupo de expertos internacionales. Pero habremos de seguir hablando porque se acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Anabel, muchísimas gracias por estar aquí, un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo Maridalia, y un abrazo a la audiencia. Gracias por estar aquí. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Maridalia, y hubo una réplica muy amplia a lo que planteaste aquí sobre el caso Gloria Trevi. No sé si te da tiempo de comentar algo que querías comentar de esta réplica que nos envió el juez que llevó el caso Trevi, el juez que llevó la historia que aquí tú presentaste, o lo retomamos para mañana si tienes oportunidad, como tú lo veas. Pues si quieres mañana, Carmen, creo que es un caso muy importante y bastante sensible por lo que ha dicho y las acusaciones que hizo el señor abogado y que pretende impedir que yo genere, dice él, un debate después de la réplica. Pero bueno, si quieres mañana lo retomamos, solo déjame decir algo brevísimo. Si bien es cierto que ayudó el GIEI, también las manifestaciones sociales orillaron a que Ayotzinapa cambiara y incluso se aperturara el expediente. La segunda cosa, lo que habla las Naciones Unidas hoy día es mucho más allá que Ayotzinapa y que tenemos que no dejar de nombrar y mencionar injusticia para visibilizarlo y que es precisamente esa presión lo que está obligando al Estado, como lo obligó en su momento al principio el GIEI, a actuar, a que se cayera un personaje como Tomás Herón, a que se cayera un personaje como Murillo Karam, porque precisamente ellos también tenían otra agenda oculta. Bueno, pues seguiremos hablando del tema que es de enorme importancia. A las dos, gracias, un abrazo y con esto nos vamos. Buenos días y hasta mañana.